Finalizaba su comparecencia en las Cortes cuando se ha producido este momento. Antonio, bueno, perdón. Verónica Casado emocionada hasta las lágrimas al recordar a los médicos y sanitarios muertos en esta pandemia. Incapaz de continuar, los grupos la han arropado con este aplauso. Hola, ¿cómo están? Antes la consejera había pedido cautela en la desescalada. El sistema, ha dicho Casado, no podrá soportar un hipotético repunte porque los profesionales están agotados. No se puede decir más claro y el mensaje es para todos. Hoy, primer día laborable y con niños de paseo, hay que ser aún más responsables. Avanzar depende también de nosotros y de la fortaleza de nuestro sistema de salud. Hoy chequeamos la atención primaria y las UCIs de Castilla y León y en este informativo también hablaremos de cine. Los rodajes están parados, aunque nos gustaría que esta fuera una historia de ficción. Primer día laborable con los niños en la calle y esta es la imagen. Los pequeños pueden acompañar a un progenitor o a un cuidador al banco o hacer la compra, pero se recomienda priorizar las salidas al aire libre. El estreno de ayer dejó algunos comportamientos irresponsables, indeseables en estas circunstancias, sobre todo en grandes ciudades como Málaga o Barcelona. Dice Interior que no son comportamientos generalizados, pero que se estudiará reforzar la vigilancia. No es broma, porque el riesgo de contagio persiste. El virus sigue siendo igual de peligroso y porque de lo que hagamos esta semana, de lo responsables que seamos en las salidas con nuestros hijos, depende que sigamos dando pasos adelante. Eduardo Martínez, o que por el contrario, tengamos que empezar a retroceder. Sánchez ayer, mejor dicho el sábado, fue muy claro al respecto. Sí, porque lo que todos tenemos ahora en mente, que es esa posibilidad de que a partir del próximo sábado podamos salir a la calle a dar un paseo en familia o hacer algo de ejercicio físico al aire libre, dependerá, dijo el presidente del Gobierno el sábado, de que las salidas con niños de estos días, de esta semana, no se traduzca en un aumento de los contagios. Por eso Sánchez pidió literalmente a los padres extrema precaución y responsabilidad. Además, el presidente del Gobierno explicó que cada fase de esta desescalada tiene los mismos riesgos y peligros que la fase anterior, que la victoria sobre el coronavirus todavía está lejos y lanzó una advertencia en este proceso gradual de desconfinamiento: si alguien cae, arrastrará a los demás. Lo hemos hecho bien, tanto que nos hemos ganado los aplausos. Quedándonos en casa hemos pasado de casi 1000 fallecidos a principios de abril a 288 el domingo, la jornada con menos víctimas. Pero no nos podemos relajar. Con las salidas de los niños a la calle, esta semana es clave para tener más libertad a corto plazo, tal y como anunció el presidente el sábado. Si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo, como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos. Parques y calles llenos de familias han hecho saltar las alarmas. No respetar la distancia social puede llevarnos a dar pasos atrás. El Consejo General de Enfermería ha lanzado una llamada a la responsabilidad individual. Evidentemente, si no cumplimos con las recomendaciones sanitarias, esto podría ser un paso hacia atrás y, por lo tanto, podría haber un repunte en el número de casos que podríamos ver en los próximos días. Nos jugamos la salud y también el bolsillo. Casi 100.000 empresas se han acogido a la fórmula del expediente de regulación de empleo con la esperanza de retomar su actividad con la desescalada, pero cuanto más tarde en llegar, menos podrán volver a subir su persiana. Esa es la imagen que nos deja hoy la calle. ¿Y qué dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de nuestro comportamiento? Pues tenemos en directo ya al delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo. Delegado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra. Ayer, sobre todo, veíamos imágenes en las grandes ciudades que nos dejaban un poco atónitos. Interior dice que no detecta un incumplimiento generalizado. ¿Desde el Gobierno están preocupados o se temían que esta salida fuera en algunos casos como ha sido una estampida?
Bueno, yo creo que en general ha habido un comportamiento magnífico por parte de la ciudadanía, ¿no? Yo quiero agradecer, desde luego, desde el primer día del estado de alarma hasta ayer, la gente ha respetado con mucho rigor las normas establecidas por el Gobierno en este sentido, y también ayer, ¿no? Creo que hay algunas imágenes ayer que son la excepción al conjunto de lo que ha ocurrido en nuestro país, y sobre todo desde luego son inéditas en Castilla y León, donde ha habido un comportamiento extraordinario por parte de la ciudadanía. Sé que es muy duro mantener el confinamiento que hemos tenido durante 6 semanas, sé que es muy duro que haber estado tanto tiempo en casa, la gente quería salir con sus hijos, y la verdad es que dentro de las normas que ha establecido el Gobierno aquí en Castilla y León se ha hecho con absoluta normalidad y sin ningún tipo de incidentes. Eso le íbamos a preguntar. Entonces, ¿en Castilla y León no ha habido denuncias de ningún tipo? No, ayer hubo una labor sobre todo de información a la ciudadanía para recordarle cuáles son las normas de confinamiento estos días, pero sí que es muy importante insistir en algunas ideas que se ponían encima de la mesa en algunos de los reportajes que habéis puesto antes, ¿no? Creo que hasta ahora hemos tenido un comportamiento excepcional, la suma de los esfuerzos colectivos nos ha traído donde estamos, que es una situación mucho mejor que la de hace semanas, pero todavía esto no ha terminado y tenemos que seguir manteniendo nuestra constancia y nuestro tesón y nuestra fortaleza anímica, porque creo que en este momento es lo más complicado. Todos teníamos muchas ganas de salir con nuestros hijos a dar un paseo, pero tenemos que seguir haciéndolo todos los días que tenemos por delante con las normas que se han establecido. Máximo 1 kilómetro de las viviendas, máximo un adulto con hasta 3 menores acompañados, menores de 14 años, y siempre guardando esas distancias de en torno a 2 metros con otras personas y evitando el acceso a los columpios, si se puede ir a los parques que están abiertos según las autoridades municipales, pero que sigamos manteniendo estas normas y estos criterios, porque es la garantía de que podamos seguir avanzando y que nos permita poco a poco ir relajando las medidas de confinamiento en las que quiero recordar que todavía seguimos viviendo. Porque, delegado, hay que recordar también que quienes incumplan se enfrentan a multas. ¿De qué importe estamos hablando? Bueno, depende del incumplimiento, ¿no? El mínimo sería de 600 euros y hemos llegado a notificar algún inicio de expediente sancionador con 3.000 euros a cada uno de los participantes, por ejemplo, en una de estos vídeos que hemos visto recientemente en un municipio de Soria, donde se simulaba un encierro por varias personas y donde cada uno de los que han sido identificados por la Guardia Civil, pues ha recibido una notificación de denuncia por un importe de 3.000 euros, como digo, ¿no? Y por tanto se va a actuar y se sigue actuando en este sentido. La gran mayoría de la gente está respetando, e insisto en el enorme agradecimiento por la enorme dificultad que supone guardar todas estas normas de confinamiento, pero evidentemente quien no incumple, quien es insolidario con el conjunto de la ciudadanía porque puede propagar la enfermedad, obviamente corre el riesgo de ser sancionado con cantidades que desde luego no son pequeñas. Dentro de lo que es ir dando pasos para suavizar el confinamiento, ¿se contempla en los próximos días reducir la presencia del Ejército de Tierra y de la UME? Bueno, fundamentalmente en estas semanas atrás las Fuerzas Armadas han llevado una labor de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, y también, lo más importante, ¿no? Tanto la UME como otras unidades del Ejército de Tierra en nuestra comunidad autónoma han llevado a cabo labores muy intensas de desinfección en muchísimos dependencias públicas, fundamentalmente también residencias de mayores, pero también centros de salud y otro tipo de edificios en los que podía haber algún tipo de concurrencia y donde por tanto ha habido una labor muy intensa por parte sobre todo de la UME, pero también de otras unidades de las Fuerzas Armadas. Yo creo que paulatinamente iremos viendo cómo estos días las Fuerzas Armadas dejan de estar por las calles, pero en todo caso lo más importante no es quién esté vigilando las calles, sino que nosotros mismos nos concienciemos de que somos ahora, cuantas más apertura haya en el confinamiento, más responsables tenemos que ser individualmente en respetar las normas que establezcan las autoridades sanitarias, porque es evidente que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden vigilarnos a todos individualmente y por eso hago nuevamente este llamamiento a la responsabilidad individual y a la disciplina social de cada uno de nosotros para respetar las normas que establezcan las autoridades sanitarias. Gracias, Javier Izquierdo, delegado del Gobierno en Castilla y León. Nos quedamos con ese mensaje. De los responsables que seamos durante esta semana dependerá también que podamos salir o no el 2 de mayo el resto de la población que sigue confinada.
Bueno, creo que estos próximos días, según evolucione la enfermedad, pues así tendremos nuevas noticias. Ya el presidente anunció alguna posible a partir del 2 de mayo, pero todo va a depender, evidentemente, de que sigamos respetando estas normas. Insisto en el agradecimiento a la ciudadanía y, bueno, muchísimas gracias a vosotros por permitirme compartir esta información con vosotros durante unos minutos. Gracias, delegado. Y escuchen ahora lo que hoy ha dicho en las Cortes de Castilla y León la consejera de Sanidad y cómo lo ha dicho sobre lo delicado del momento en el que ahora mismo nos encontramos. El tono ha sido casi de auxilio. Si nosotros ahora tenemos un repunte, no lo va a tolerar el sistema sanitario, no lo va a soportar. Y si no lo soporta el sistema sanitario, tendremos más muertes y tendremos más enfermedad. Casado ha seguido diciendo que los sanitarios están cansados, como han escuchado, y que un repunte sería fatal. Regresamos a las Cortes de Castilla y León, donde hoy ha comparecido la consejera de Sanidad, Laura Zembranos. Ha sido en ese momento, casi al final, cuando al intentar recordar a los sanitarios fallecidos por el virus, Casado, que es médico, no ha podido seguir y ha roto a llorar. Sí, buenas tardes. La consejera de Sanidad se ha derrumbado al recordar a los que ha dicho son sus compañeros, a ese personal sanitario que ha fallecido en la lucha contra el coronavirus. Además, la consejera de Sanidad se ha mostrado irritada cuando recordaba algunas de las escenas que se producían ayer con la salida de los niños a la calle. Ha recordado que las mascarillas protegen siempre que mantengamos la distancia social y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad porque dice que un posible repunte sería fatal para el sistema y produciría más muertes. En el Hospital General de Segovia. Así, entre lágrimas, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se derrumbaba al recordar a los sanitarios fallecidos. Ocurría al final de su intervención en las Cortes, donde ha explicado las actuaciones realizadas frente al coronavirus, pero también para lanzar un mensaje de responsabilidad. No podemos echar por tierra todo el esfuerzo colectivo, porque si nos vamos otra vez atrás, no solamente será la salud, sino será la economía la que se quiebre del todo. No podemos tener un nuevo repunte. La consejera se mostraba especialmente molesta con algunas escenas que se veían ayer con la salida de los niños a la calle. Recalcaba que las mascarillas limitan el contagio, pero insistía en la distancia social. Pero no me protege si estoy muy pegado a otra persona, no me va a proteger. No podemos llevar a nuestros menores con nuestros mayores. Ojo, mucho cuidado con este tipo de cosas. Casado aseguraba que es momento de establecer planes ante posibles repuntes y de diseñar la desescalada. Estamos en el momento de diseñar la desescalada. No estamos en el momento de aplicarla. Tiene que ser un proceso de aprendizaje. Si no aprendemos de esta, evidentemente puede ser terrible. La consejera también daba datos. A día de hoy hay cerca de 40.000 casos activos en la comunidad y se han gastado más de 37 millones en material frente a la pandemia, un presupuesto que podría llegar a los 90 millones a lo largo del año. En su turno de intervención, porque la comisión continúa en estos momentos, los grupos han hecho hincapié en la situación de las residencias, las más acudidas en esta pandemia. Los centros de mayores se han convertido en verdaderas morgues en algunas ocasiones. No nos ha gustado la opacidad con que se han desarrollado las enfermedades en algunos de estos centros. No entiendo por qué la atención a nuestros mayores, que la mayoría son enfermos crónicos y pluripatológicos, está en la Consejería de Familia. ¿Y por qué se ha puesto el modelo sistemáticamente muchas veces en manos privadas? Es un tema que entre todos tenemos que corregir y que seguro desde su consejería en el aspecto sanitario ya están realizando. Únicamente el cariño, la dedicación y la humanidad desplegada por los profesionales sanitarios ha podido paliar la soledad y el aislamiento. Y estos que van a ver son los datos actualizados. España ha sumado 1.831 positivos más en las últimas 24 horas. La segunda oleada desde que se contabilizan solo los positivos diagnosticados con PCR. La ratio de contagio ha bajado por debajo del 1%. En Castilla y León vemos la evolución de datos, pero la consejería incluye también los diagnosticados con otro tipo de test. En total, 344 nuevos positivos, lo que eleva el número total de contagios por encima de los 19.000. Pero también aquí la tendencia es a la baja. En las últimas horas, la pandemia se ha cobrado 331 vidas en España, 43 más que en el último balance. En Castilla y León han muerto 20 personas, 4 menos que el día anterior. El repunte llega también a las altas. España ya supera la cifra de 100.000 curados y 6.300 en los hospitales de nuestra comunidad.
La atención primaria, por un lado, para detectar rápidamente los casos, y las UCIs después para cuidar de los pacientes más graves, serán claves en cómo y cuándo se hará la desescalada. El Gobierno de España ha pedido a las comunidades que refuercen ambos servicios para poder dar pasos hacia adelante. Y nosotros nos preguntamos en qué situación está la atención primaria en Castilla y León, si está preparada para esto. Antes de la pandemia, recuerden, el servicio ya se encontraba tensionado por la falta de médicos. La desescalada solo será viable si el sistema sanitario goza de buena salud. El Gobierno quiere identificar todos los positivos y eso implica una atención primaria aún más exhaustiva. Primer escollo para Castilla y León. No hay médicos suficientes, no hay personal sanitario suficiente para la asistencia que en estos momentos se está dando. La escasez en la atención es algo patente desde antes de esta crisis y el futuro no invita a mejoras. Está previsto que el 45% de los médicos se jubilen los próximos 5 años. Uno de los problemas es que no está habiendo una sustitución de las jubilaciones del personal que se iba jubilando. Segundo problema, las UCIs. El Gobierno le pide a la Junta duplicar las 166 camas que había antes del brote. Como ven, en los peores momentos de la crisis ha logrado incluso triplicarlas y el número de ingresados continúa bajando progresivamente. Será necesario que el número de camas ocupadas baje del 50% y ahí nuestra comunidad cumple. Ahora más de la mitad se encuentran vacías. Con lo cual, el dejar una serie de unidades en reserva para lo que pueda venir, si hay un posible, pues que los habrá, posibles repuntes, pues será bastante aceptable. Crear centros para pacientes con COVID será otro requisito que la Junta deberá tener en cuenta para iniciar la desescalada. Entre las provincias con problemas concretos por falta de médicos de familia en los consultorios estaba Burgos. Antes de esta pandemia, Sandra Martínez, la situación era ya complicada. ¿Cómo se ve lo que está por llegar? Buenas tardes, Alejandra. Pues efectivamente, antes de que comenzara el estado de alarma, la situación en Burgos ya era complicada y habrá que esperar a que comience esa desescalada para saber cuál es la situación real. Pero ¿cómo era antes? Pues bien, el 14 de febrero la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunciaba que se iba a incorporar 70 nuevos médicos de familia a los centros de salud de la provincia de Burgos. 10 lo harían en las zonas urbanas y 60 en las zonas rurales, como por ejemplo Aranda de Duero, Medina de Pomar o Quintanar de la Sierra. En total, estos 70 nuevos médicos llegarían a 26 centros de salud. Además del total de estas nuevas incorporaciones en Castilla y León, el 25% se harían en Burgos. La utilidad de los test sigue siendo innegable, pero las pruebas no van tan rápido como sería deseable. Primero porque faltaban test, ahora porque faltan reactivos para que esos tests arrojen algún resultado. Detrás vuelve a estar la alta demanda mundial de pruebas. Por eso, desde hace días, aquí en Castilla y León no se están haciendo tantas pruebas como antes. Cuando esta situación se desbloquee, podría provocar un aumento de los casos detectados. Por este conocido como COVID Car no paran de pasar pacientes. Su afluencia ha aumentado en las últimas semanas. La máquina que los analiza, solo hay otras 6 en España de la farmacéutica Roche, no da abasto. Por muchas pruebas que se quieran analizar al día, cerca de 800, no hay reactivos suficientes. Ahora mismo se está trabajando sin descanso, 24 horas al día, 7 días a la semana, para conseguir producir la máxima cantidad de reactivos, no solo para España, sino a nivel mundial. Y sin estos reactivos es imposible tener los resultados de las pruebas. No hay stock porque se empezaron a desarrollar en enero específicamente para el COVID-19. Y desde entonces la producción ha sido sin descanso al máximo de todo lo que podemos producir. Para obtener un reactivo se necesitan diferentes componentes que llegan desde Estados Unidos, Suiza o Alemania. A este hospital de Valladolid llegan las suficientes para poder hacer 3.000 PCR a la semana. Hay decenas de reactivos, se necesitan enzimas específicas que se llaman polimerasas, se necesitan oligonucleótidos que son específicos del virus y en definitiva se necesitan un montón de reactivos que son bastante complejos. Mientras la demanda siga excediendo la capacidad de producción, las pruebas y los resultados irán con cierto retraso.
Y paralelamente se está intentando que más laboratorios puedan analizar las muestras de PCR, que también hace falta. En el Laboratorio Pecuario de Castilla y León ya analizaban muestras de animales y ahora han comenzado con las de humanos. León, Elena Rodríguez, ¿desde cuándo están autorizados? Buenas tardes. Este Laboratorio de Sanidad Animal de León, que es el de referencia para toda Castilla y León, analiza desde el pasado día 21 muestras de PCR de COVID-19. Lo hace un mes después de haberse puesto a disposición de esta pandemia. Tienen capacidad para analizar desde 100 muestras hasta 300 en caso necesario. Las muestras las gestiona la Gerencia de Atención Primaria, tanto del área de salud de León como del Bierzo. Llegan aquí en torno a las 3 de la tarde y en función del número de muestras están listas entre las 9 y las 11 de la noche. La pauta de toma de muestras lo establece la gerencia regional, nosotros ahí no intervenimos y ha variado según los días, unos días llegan más, otros llegan menos de las esperadas. Bueno, es normal cuando se planifica las muestras en el día a día en función de las necesidades del momento. Y atención con el uso que estamos haciendo de los guantes. A lo mejor no es el correcto. La Sociedad Española de Medicina matiza cuál debe ser su uso. ¿Es seguro utilizar guantes en la calle o nos dejamos llevar por una falsa sensación de protección? Esta visual infografía de la médico Mónica Lalanda nos contesta la pregunta. La forma más segura de utilizar los guantes es directamente no utilizarlos. ¿Pero por qué es desaconsejable? Una vez que tocamos algo contaminado, los guantes también se contaminan y por lo tanto contaminan todo lo que toquemos, incluida nuestra cara. ¿Y cuál es la manera correcta de quitárselos? La mano ya sucia toca el otro guante también sucio por fuera. Pegas un pellizquito, tiras de él y sacas el guante. Y ahora tenemos una mano limpia y un guante sucio. ¿Cuál es la clave? Una vez más, limpio, que es la parte del guante por dentro, toca limpio. Y de esta forma te has quitado los dos guantes. Porque sí, a la hora de ir al supermercado sí es necesario el uso de guantes. En varios establecimientos encontramos estos guantes que son obligatorios para poder entrar a comprar. Tal y como dicen los expertos, es más eficaz lavarse frecuentemente las manos. Por lo tanto, ahora que los niños pueden salir a la calle, guantes sí o guantes no. Es mejor no llevarlos porque puede convertirse más en un foco de infección que en un sistema de protección contra el coronavirus. Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Moncloa repliega a los portavoces del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. Desde ahora solo comparecerán cuando se considere necesario y no lo harán ellos, sino los técnicos que designe cada ministerio y singularmente Fernando Simón. Hoy le acompañaba la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Lloti. El día de hoy comienza el despliegue del Estudio Nacional. El Gobierno presenta mañana el plan para la desescalada con las comunidades autónomas, no revueltas, pero sí empeñadas en recuperar competencias ahora congeladas por el estado de alarma. Sánchez las escuchó ayer y Madrid, Sara Ayuso, Sanidad estaría ahora ultimando cómo se traduce en la práctica la desescalada asimétrica. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El ministro de Sanidad estudiará esta tarde los planes regionalizados de las comunidades autónomas para esa desescalada después de que ayer los presidentes autonómicos presentasen sus propuestas a Pedro Sánchez. Castilla y León considera que esta desescalada debe comenzar por zonas básicas de salud, preferentemente en zonas rurales de la España vaciada. Este itinerario, este camino, este plan global hacia la nueva normalidad se aprobará mañana en el Consejo de Ministros, pero el Gobierno no descarta dar pasos atrás en el alivio del confinamiento si se detectan comportamientos incívicos. Y en este sentido, los ministros de Sanidad e Interior, en una rueda de prensa que continúa en estos momentos, acaban de confirmar que el comportamiento del 99% de la población ayer en la primera jornada de alivio del confinamiento para los menores fue modélico, pero avisan, no puede haber más abusos. El comportamiento del 99% de los españoles ha sido modélico. Pero como ministro de Sanidad me tengo que centrar en estas personas que han cometido excesos. No se deben de producir más abusos. Si el Gobierno permite una medida de alivio, tiene que respetarse en las condiciones y ejercerse en las condiciones que el Gobierno decreta. La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron el domingo a 70 personas y levantaron casi 7.000 propuestas de sanción. Cifras similares a las que ocurren habitualmente durante todo el periodo.
Castilla y León pelea porque esa desescalada se haga por zonas básicas de salud y porque se empiece por las zonas rurales sin casos. Hoy pisamos uno de esos pueblos limpios, es Alaejos, en la provincia de Valladolid. Eva Elvira, cuéntanos. Buenas tardes, pues mucha alegría y contentos en esta localidad vallisoletana, en la zona básica de Alaejos, que comprende este municipio y otras 6 localidades. El motivo: desde hace más de 14 días no tienen ningún caso de coronavirus. Ellos entienden que podría ser la primera zona donde se inicie esta desescalada, pero es así, piden la participación de todos y sobre todo que no llegue nadie de otras localidades. La zona básica de salud de Alaejos tiene unas 4.000 cartillas y en él se engloba otros municipios cercanos. Es la única de la provincia de Valladolid que tiene el contador a cero desde hace 15 días de casos de coronavirus. A esta situación ha contribuido la actitud de todos. Y el estar cada uno en su casa con todos los cuidados, siempre que se sale con mascarilla, guardando la distancia social, y eso yo creo que es el quid de la cuestión, la incidencia que hemos hecho en que no viniera la gente de fuera a pasarse aquí la cuarentena. Y también la labor altruista de vecinos que desde el principio han aportado su granito de arena usando los aperos del campo en el municipio. Nos facilitaron productos y cada 2 días a la semana aproximadamente pues recorremos todo el pueblo, tiendas, bancos, bueno, todas las calles del pueblo desinfectando. Entienden que ellos podrían ser los primeros en la vuelta a la normalidad, pero piden garantías. Procurando de que no dejen entrar a nadie, porque aquí nosotros no lo tenemos, y lo que corre riesgo es de que venga alguien y contagie a alguien. No creo que vuelva, si no le ha habido ya es difícil que le haya, pero hay que tener precaución. Dentro de la seguridad que reclamamos, que estemos al 100% seguros de que podamos hacer una vida medianamente normal, bienvenido sea que podamos salir. Reconocen que nadie se ha puesto en contacto con ellos para empezar ese nuevo camino. Eso sí, están convencidos de que todo va a salir bien. La pandemia ha generado grandes gastos a las arcas públicas. Esa elevada factura está enfrentando al Gobierno central con los autonómicos. Estos últimos piden fondos extraordinarios que no haya que devolver y le ponen al Gobierno de Pedro Sánchez frente al espejo de lo que él está pidiendo a Europa. España, junto a Italia, está luchando en Europa con los países del norte, sobre todo Holanda, por evitar condiciones para cualquier dinero destinado al gasto de la pandemia y a la reconstrucción. Condiciones de recortes y devolución. Eso es lo mismo que pide el presidente de la Junta y los de otras comunidades, lo que llaman un fondo extraordinario no reembolsable. El Gobierno de España pide a Europa más transferencias, más recursos. No pide más créditos ni pide tampoco anticipos. Y eso hace referencia al billón de euros acordado la semana pasada para un fondo europeo de reconstrucción, cuyas líneas generales presentará la Comisión Europea el 6 de mayo. Sobre los 14.000 millones de euros anunciados por Sánchez, señalan que corresponden a la financiación autonómica. Tiene que ser compartida por parte de todas las administraciones públicas, no solo el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las administraciones locales. El Gobierno aduce que ya aporta. Los 14.000 millones son más de los que corresponderían por la caída de la recaudación. Hay que ser corresponsables fiscalmente. Este no es el momento de exigir cantidades al Gobierno de España y simultáneamente hacer rebajas fiscales a quienes más tienen, como se ha hecho con el impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León. Las comunidades autónomas piden que se traten estos temas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se ha de reunir de manera estable, para algunos una vez al mes. La Junta le pide al Gobierno de España y los sindicatos a la Junta. Hace unos días mostraban, así como van a escuchar, su enfado por las ayudas pactadas que no están llegando. No puede ser. Y no puede ser porque la gente tiene necesidades. Y no puede ser porque la gente lo que dice es que lo que firmamos no sirve absolutamente para nada porque llega tarde, mal y nunca. Hoy el presidente de la Junta se ha citado con los actores del diálogo social y los líderes sindicales han valorado positivamente esa reunión. Ha durado más de 2 horas y también han asistido los consejeros de Economía y de Empleo. En ella han pedido una mayor coordinación entre todos. Aseguran que es imprescindible que el diálogo social esté presente en el pacto de comunidad y exigen apoyo a trabajadores que están en un limbo jurídico, como los trabajadores de los comedores escolares.
ni están en los ERTEs porque no se lo ha autorizado la autoridad laboral, ni están cobrando de la empresa porque la Junta no les está abonando sus servicios porque no les dan. Que los ERTEs por fuerza mayor no solamente deben de durar durante el estado de alarma, sino se tienen que extender hasta que el trabajador pueda acceder a su propio puesto. Y hoy han vuelto a las plantas de Renault en Valladolid y Palencia los trabajadores de las cadenas de montaje. Están formándose todavía porque no será hasta el miércoles cuando se retome la actividad. Donde sí ha comenzado es en Nissan, en Ávila. Allí se ha reincorporado una veintena de trabajadores. El consejero de Agricultura ha firmado hoy telemáticamente la nueva plataforma agraria llamada Campo de Encuentro. En ella están representados el sector productor a través de las organizaciones agrarias y podrán también incorporarse las producciones de carne de ovino, porcino y vacuno, también las de leche, frutas y hortalizas y las artesanales alimentarias y el vino. Esta plataforma se crea para poder conectar así a los proveedores con los distribuidores. El 70% de los españoles opina que esta crisis del coronavirus va a pasar factura al Gobierno. Así lo desvela el último barómetro para ABC de GAT3. Casi la mitad de los encuestados acusan al Gobierno de utilizar a los expertos para no asumir su responsabilidad. La mayoría está de acuerdo en que la desescalada se haga de forma asimétrica y en pedir un acuerdo de Estado entre el Gobierno y la oposición. También se ha disparado la crítica al Gobierno por su actuación respecto a la de otros ejecutivos. Homogéneos en este sentido. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Este es uno de los pocos momentos en el que sentimos el aire de la calle, cuando a las 8 salimos a las ventanas y balcones a aplaudir. Apenas nos da el sol y eso provoca una bajada de la vitamina D. Es un antiinflamatorio natural que nos va a ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico. Es imprescindible para mantenernos sanos y hay quien ya la busca en complementos vitamínicos. Los expertos avisan. Cuando una persona se suplementa solo va a absorber un 10% de esa suplementación. Es mucho más importante tomar estos alimentos ricos en vitamina D. ¿Y cuáles son esos alimentos? Un ejemplo son los huevos o los lácteos. Sobre todo en los pescados de tipo azul, como puede ser el atún, la sardina, el salmón. Y otro consejo esencial, aunque no podamos hacer esto, hay que tomar el sol. Y exponer partes de nuestra piel que no están tan acostumbradas a la luz solar como pueden ser nuestros antebrazos, a lo mejor los empeines. Lo ideal es hacerlo durante 10 o 15 minutos al día. Es la mejor forma de mantener los niveles óptimos de vitamina D. Y ahora que se dan las condiciones ideales, resulta que no se pueden recoger setas debido al estado de alarma. Soria es un paraíso micológico que hoy en día no se puede aprovechar. Víctor Manuel García, buenas tardes. Buenas tardes. Los amantes de la micología definitivamente no tienen suerte. Después de varias temporadas en las que apenas ha habido setas en el campo, sobre todo en la época del otoño, ahora en esta primavera en zonas como Soria, donde ha proliferado el agua y donde hay muchísimas especies, pues no se puede debido al estado de alarma. Ahora mismo se podrían coger perrechicos, también llamados lanzarones, pero insistimos, por esta prohibición no pueden salir los amantes de las setas al campo, que esperan que en el próximo mes de mayo, con la apertura, con la relajación de estas condiciones, puedan por lo menos rescatar algo de estas setas en los campos sorianos. Ausencia de heladas y lluvias abundantes son las condiciones ideales para que salgan las setas. Es lo que ha sucedido esta primavera en Soria. Las setas, mientras estén las condiciones ambientales adecuadas, salen tanto en otoño como en primavera. Muchísimas. Por ejemplo, la senderilla. Ahora hay un brote de senderillas tremendo, que aunque es una seta
digamos, más asimilada al otoño. O setas de cardo empezarán a salir ahora también en cuanto suba un poquito la temperatura. Pero de nada sirve todo esto si no se pueden coger. Está prohibido para todos los recolectores, tanto desde el punto de vista recreativo como comercial. Excepto si se trata de alguna actividad profesional. Empresas del sector micológico que tienen trabajadores y que realizan esa recolección. Oficialmente se ha denunciado a 2 personas en Soria por recolección ilegal, aunque presumiblemente habrá más. Pese a todo, no hay mal que por bien no venga, ya que esta escasa presión sobre los montes es buena de cara al futuro. Al no recogerse las especies, estas especies se han desarrollado, han madurado y han producido una cantidad de esporas muy grande, con lo cual eso es bueno para la naturaleza. Si en mayo se permite cierta recolección, todavía queda tiempo para los lanzarones y comenzarán a aparecer los rebozuelos. Los siempre pacientes seteros no pierden la esperanza. El confinamiento nos ha traído tiempo y cine. En casa estamos consumiendo más productos de un gremio que lo está pasando mal. La alerta sanitaria ha conllevado la paralización total de las producciones. Asociaciones de realizadores, productores, montadores y demás familias audiovisuales se han agrupado para pedir al Gobierno medidas de protección que podrían aprobarse mañana en el Consejo de Ministros. Ni luces, ni cámara, ni acción. El mundo audiovisual en general y del cine en particular sufre un parón como nunca lo ha vivido. Cuando se levante el decreto del estado de alarma y se vaya reiniciando la actividad, nosotros sabemos que no vamos a arrancar. Para acelerar el proceso, más de una decena de asociaciones se han unido en la agrupación de asociaciones del audiovisual. Preparan una guía de medidas específicas para maximizar la seguridad en los rodajes. Si se aplican todas las medidas y más aún las específicas en cada sector, se podrá trabajar y rodar con bastante seguridad. Los primeros en arrancar serán los rodajes más pequeños, podría ser con el final del confinamiento. Las grandes figuraciones tendrán que esperar y mientras se recupera la actividad, esta agrupación reclama ayudas a la creación, microcréditos sin intereses y un subsidio para los trabajadores a quienes el estado de alarma ha pillado entre 2 proyectos. Se han quedado sin trabajo, porque ese trabajo evidentemente no va a poder arrancar en esa fecha, y a la vez sin derecho a prestación de desempleo. Y mientras el consumo de cine aumenta, aunque sea en la pequeña pantalla, gracias a iniciativas como salavirtualdecine.com, que no ha dejado de estrenar. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Los equipos de fútbol de Italia volverán a los entrenamientos el 18 de mayo. La Serie A podría reanudarse durante el mes de junio. Es la denominada fase 2 de la emergencia sanitaria. El anuncio del presidente del Gobierno de que a partir del 2 de mayo se podrá salir a hacer ejercicio permite a la Liga ser optimista sobre la vuelta a los entrenamientos. Fernando Escudero, buenas tardes. La patronal ya tendría elaborado un nuevo calendario de fechas. Que arrancaría, buenas tardes Alejandra, el próximo lunes 3 de mayo, de forma individual en las instalaciones de los clubes y previa comunicación de la Liga a las comunidades autónomas para que, en el caso de Castilla y León, Real Valladolid, Numancia, Ponferradina y Mirandés puedan someterse a los test, como exige Sanidad. El 18 de mayo, 2 semanas después, los entrenamientos ya serían en grupos reducidos y a partir del 1 de junio estaría toda la plantilla. En total, 6 semanas de pretemporada, las mismas que suele haber en verano, y a mediados de junio empezarían a disputarse las 11 jornadas que restan a puerta cerrada. El meticuloso protocolo de la Liga no impide que muchos futbolistas y médicos de clubes sean escépticos ante este nuevo horizonte. El Barça, por ejemplo, va a dar vía libre a sus jugadores para que sean ellos los que decidan cuándo regresan a los entrenamientos, al no podérseles garantizar ni su seguridad ni la de sus familias. Una postura que habrían secundado otros 6 equipos de primera división. El hecho de que haya estado durante 40 días estabulado y sin poder salir a hacer ejercicio tiene un problema importantísimo a nivel físico y a nivel psíquico. La hípica es uno de los deportes que ha sufrido con más fuerza esta crisis. Miles de caballos en toda España llevan más de un mes sin ejercitarse y muchos centros hípicos se verán abocados al cierre por las fuertes pérdidas económicas que atraviesa el sector. Ellos también sufren los efectos del confinamiento.
le produce un estrés. Para el caballo es fundamental la rutina y luego, claro, tiene que hacer el ejercicio como deportista que es además. El futuro de los centros hípicos tampoco es muy alentador. Un caballo viene a costar del orden de 150 a 180 euros al mes. Hablamos en situación de no actividad. 150 a 180 euros a un centro hípico en el que tenga del orden de 50 caballos supone una cantidad de dinero que, no teniendo ningún ingreso, algunos de ellos tendrán que cerrar. Durante los entrenamientos y las competiciones, el contacto entre los practicantes es nulo. Por eso, desde la Federación Autonómica reclaman que su vuelta a la actividad sea lo más rápida posible. Un parón prolongado puede resultar letal para el sector ecuestre. Las licencias, al haber cesado la actividad, lógicamente se van a reducir. Si no hay práctica de deporte, no comprarán más caballos, el mercado se parará y eso supondrá también otro deterioro importante para la ganadería de Castilla y León. La nueva realidad tras el coronavirus obligará a extremar las precauciones y reestructurar los campeonatos. Habrá que reducir el número de jinetes, restricciones en cuanto al número de jornadas, hay que tener espacios para desinfección de todas las actividades, incluso la desinfección de los medios de transporte. La hípica espera que las administraciones no le den la espalda. La amazona Ana Ceña ingresaba esta temporada en el plan élite, la máxima distinción de la doma clásica española. La soriana, además de no poder entrenar con su caballo, ha visto cortada su progresión. Ana Ceña y Furco ya no pueden entrenar juntos. La crisis del coronavirus ha separado a amazona y caballo. La soriana ha visto cómo su progresión como binomio en la doma clásica se para en seco. Teníamos la Copa del Rey justo el fin de semana anterior y era el primer internacional 4 estrellas que íbamos a hacer. Al fin y al cabo es la competición más alta que iba a correr en todo el año y llevábamos desde enero trabajando ya, casi desde diciembre. Antes de llegar a esta situación, había conseguido entrar en el plan élite de la Federación Española. Estamos un fin de semana con los seleccionadores en los que ellos ven quién va mejor, quién va peor, los fallos de cada uno y van haciendo la lista previa para la selección. Ya realizaba su primera prueba en la que iba de menos a más y en la que el balance era más que satisfactorio. El primer día me puse un poco más nerviosa, el caballo es sitio nuevo, el caballo es muy fuerte, le gusta mirar mucho dónde está y el segundo día fue espectacular. Una gran evolución que comenzaba la temporada pasada en la que conseguía su primera victoria en su debut en la categoría de Gran Premio. La Española de baloncesto y los clubes de la Liga Femenina Endesa acaban de acordar que esta temporada no habrá descensos y que se respetarán los 2 ascensos previstos desde la segunda categoría. La medida salva del descenso a Embutidos Pajariel, Bembibre y Quesos El Pastor Zamora, los 2 últimos clasificados en el momento del parón. De esta manera, la Liga Femenina Endesa contará con 16 equipos el próximo curso. Rafa Nadal y Pau Gasol, en una entrevista concedida a los 4 periódicos deportivos de mayor tirada nacional, siguen demostrando su lado más humano. Los 2 referentes del deporte nacional echan de menos el contacto con sus seguidores. Al deportista le encanta la conexión con y la energía que te transmite el aficionado, ¿no? Y el público en cuestión ahí presente. Y para nosotros siempre es una gran motivación y una gran fuente de gasolina, ¿no? Aunque haya cosas que vayan a cambiar del futuro, yo sí que tengo la confianza que cuando haya una solución las cosas vuelvan a ser similares, ¿no? Yo no veo un futuro sin poder abrazarte con la gente habitualmente. La Fórmula 1 ya ha anunciado oficialmente su plan para poner en marcha el Mundial de 2020. Las carreras comenzarán el fin de semana del 3 al 5 de julio con el Gran Premio de Austria. El resto de pruebas dependerán de si los gobiernos de los países permiten la entrada del personal mínimo e indispensable. El Mundial terminará en diciembre con las 2 carreras de Oriente Medio. Así, con este calendario, nos vamos a despedir. Más información esta tarde a las 8:30 y también en nuestra página web. Regresamos mañana. Que tengan una feliz tarde. Adiós.